patriarca y el señor presidente de los autores latinoamericanos nos comparten distintas tramas, cuyo tema general es de dictadores latinoamericanos. Los autores nos reflejan en cada una de sus novelas cómo es que los presidentes o las personas de altos mandos hacen todo lo que esté a su alcance por sobresalir y lograr sus objetivos. El tema específico está basado en el dominio del poder por parte de los presidentes de cada novela, destacándose por su ambición de seguir en el mandato cueste lo que les cueste. Quienes están en el poder se aferran a seguir dominando al pueblo, mientras que el pueblo hace lo posible por quitarlo del puesto. Maten a León, de Jorge Ibargüengoitia. El mexicano nació el 22 de enero de 1928 en Guanajuato. Estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue reconocido en la época del siglo XX por su agudo irónico en la literatura hispanoamericana. En sus obras, él era conocido por ser crítico de la realidad política de su país. En la novela Maten a León, narra la dictadura de un presidente que quiere tener el control totalitario de su pueblo. Van ustedes a entrevistarse en la prensa. Eso es un privilegio, ya que cada uno sabe lo que confesó y lo que tiene que decir. Lo cita Ibargüengoitia en el libro Maten a León. Los subtemas a tratar son el abuso del poder, el miedo, la muerte y el triunfo. El contexto histórico de la novela se desarrolla en la época del siglo XX, época de elecciones en el pueblo de Arepa. El presidente tiene el dominio sobre toda la sociedad del pueblo. Él hace lo que tenga que hacer para cumplir su objetivo de volverse a reelegir por quinta vez y proponer la presidencia vitalicia, cueste lo que le cueste. En cuanto a la política de este tiempo, las personas de alta sociedad, llámese presidente o personas influyentes, mandan a matar a la competencia o a aquellos que se opongan en cuanto a su partido. La sociedad vive con miedo ante las decisiones que ellos puedan tomar y no podrían ser libres de elegir lo que ellos quisieran. En cuanto al contexto histórico del autor, él muestra la doble cara de la política y la sociedad, cómo las personas de alta sociedad se dejan influenciar por el presidente para su propio beneficio, es decir, los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres. Pero a la vez, Ibargüengoitia muestra el otro lado de la persona, describiendo a un personaje de alta sociedad que vela por el bienestar del pueblo, teniendo como objetivo matar a León, poniendo en riesgo su propia vida para salvarla de su patria y a sus compatriotas, citando como: tenía un deber con mi patria, liberarla del tirano, por cualquier camino, a eso vine, vengo preparado. En conclusión, Jorge Ibargüengoitia fue un crítico de la literatura hispanoamericana, que reflejaba en sus obras la realidad política de su país. Maten a León refleja a un dictador que hace todo lo posible por seguir enfrente de su mandato, causando la muerte de él y de muchas personas, por su constante lucha para impulsar la reelección en su presidencia. Miguel Ángel Asturias nació en Guatemala en 1899. A él lo consideran uno de los protagonistas de la literatura hispanoamericana del siglo XX. Es un poeta narrador, dramaturgo graduado de licenciado en Derecho de la Universidad de San Carlos. Después comenzó su interés por la literatura e historia en Europa, donde estudió lingüística y antropología maya. Su novela, llamada El señor presidente, comenzó como un cuento que se publicaría en el periódico en 1923 y lo nombraría Los mendigos políticos. Al no incluirse en el diario, Asturias comenzó a escribir más y más sobre ese cuento hasta que terminó un libro. El señor presidente es una novela donde el autor revela la historia de la política en Guatemala. En esa época se encontraban en una dictadura. Es por esto que los ciudadanos se encontraban oprimidos por el gobierno y esto causa distintos sucesos como el del crimen hasta el asesinato. Este es el periodo en el que Manuel Estrada Cabrera fue presidente o más bien dictador. Su tiempo como presidente fue de 22 años y aunque ayudó de cierta manera y muy lentamente a la economía del Estado, los problemas sociales eran mayores. Fue una época de opresión y tristeza en la sociedad. No fue hasta 1920 que fue liberado de su cargo y ubicado en prisión hasta su muerte en 1924. En esta obra se presenta la sociedad de Guatemala oprimida y con desconfianza en su propio gobierno dirigido por el señor presidente, que representa la injusticia, avaricia y el deseo de poder. También se encuentra Miguel Cara de Ángel,
Él es el hombre de toda confianza del presidente y bello y malo como Satán. Así lo dice en el libro, que al igual que el presidente, era injusto y perverso. Él se casa con Camila, donde se encuentran con una historia de amor que termina en tragedia, pues poco después de su casamiento, Cara de Ángel muere. Sobre estos protagonistas se encuentran algunos otros personajes secundarios en la novela. Ellos giran en torno a las tragedias y el sufrimiento que quiere demostrar el autor, así como el primer capítulo menciona. Los pordioseros se arrastraban por las cocinas del mercado, perdidos en las sombras de la catedral helada. Es así como Asturias nos da a conocer la opresión a los ciudadanos guatemaltecos, sin voz ni voto. Con el presidente y Cara de Ángel al mando, la mayoría de los ciudadanos se encontraban descontentos con el gobierno, al igual que en la época de Estrada Cabrera. Por esto podemos concluir que Asturias se rebelaba de su propia manera, escribiendo sobre lo injusto que era la vida como ciudadano de una sociedad dictadora, y recordándonos cada día sobre estos acontecimientos para no terminar como ellos en su época, regida por el miedo y la adicción del poder. Jorge Mario Pedro Vargas Llosa nació un domingo 28 de marzo de 1936 en la ciudad de Arequipa, Perú. Es un escritor peruano conocido como uno de los más importantes novelistas y ensayistas contemporáneos. Vargas Llosa es actualmente una de las personas más intelectuales y de más importancia en el mundo entero. Entre varias de sus novelas se encuentran los temas de comedia, de política y de historia. La fiesta del Chivo es una novela escrita en el año 2000. Ganó un premio Nobel de Literatura en el año 2010. La novela narra sobre el asesinato de un dictador y sus secuelas, y como lo escribió Vargas, aquello que habían oído rompiendo la noche eran varias ráfagas, las carabinas de Antonio y Amadito, el revólver del Turco, acaso el de Imbert, algo que llenó de exaltación ese ánimo suyo agriado por la espera. Vargas 2000, capítulo 14. La novela sigue tres historias en las que en cada una de ellas se explica cómo se va dando el orden del asesinato del dictador. En la primera historia la protagonista es Urania. Ella estuvo ausente de la República Dominicana durante un largo tiempo. Luego regresó para visitar a su padre y que estaba enfermo y que le dijera los secretos que tenía con sus familiares. La segunda historia narra sobre el asesinato del dictador Trujillo. Muestra tal cual como fueron los hechos del asesinato. La próxima vez que dispare será para matar a Trujillo. Turco dijo: tú y Tony Imbert pueden contar conmigo para cualquier cosa. Vargas 2000, capítulo 3. Para finalizar con la tercera historia, se describen a los asesinos de Trujillo. Los asesinos también eran personas que eran leales a su gobierno y de todas maneras ellos fueron parte del asesinato. Para concluir, las historias que se cuentan sobre gobernantes famosos han provocado muchos conflictos, afectando a la sociedad, a la economía y a las comunidades. Los famosos líderes, y que en esta novela resalta a Trujillo de la República Dominicana, que ahora puede ver la diferencia en el entorno político y social después de todo lo sucedido, también hicieron muchas injusticias y por alguna parte obtuvieron malos resultados para su país, teniendo odio y rencor con ellos mismos, aún así cuando tienen el mayor poder. No lo pueden controlar y llevan su acción política a ser una religión, y que con esto ellos se sienten con la necesidad de mandar a lastimar a personas inocentes, inclusive llegar a matarlas. En conclusión, se puede analizar cómo cada uno de los autores representa la opresión y la dictadura a su manera, pero en el final todos terminan de la misma forma, con los presidentes muertos y el fin de su dictadura, regida con miedo y ausencia de libertad a los ciudadanos.